Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Nos hemos pasado un buen tiempo en la alabanza, alabando al Señor. Y bueno, pasamos a la palabra. No hay mejor momento, hermanos, que después de pasar un buen tiempo en adoración, en alabanza a Dios, que entrar a la palabra de Dios. Y yo creo que esta noche el Señor tiene cosas que decirnos. Yo creo que esta noche el Señor tiene muchas cosas que hablarnos y va a hablar a nuestro espíritu. Yo lo creo, tengo expectativa por esta noche. Yo creo que el Señor va a hablar a mi corazón y también creo que va a hablar al corazón de ustedes. Así que estemos listos y preparados para oír la palabra del Señor que tiene en esta noche para nuestras vidas. Y quiero empezar trayendo a memoria un recuerdo desde pequeño. Recuerdo cuando tenía 7, 8 años y me mandaban a comprar el pan, el azúcar a la tienda y yo no quería ir, pero no porque tenía flojera o no quería apoyar, sino que no quería ir porque cerquita a la tienda había un perro negro, grande, que me asustaba. Entonces, por ese motivo, por ese perro negro es que yo no quería ir a la tienda. De una u otra forma le había agarrado cierto temor a ese perro. ¿Saben? A veces en nuestra vida pasa eso. A veces en nuestra vida tenemos temores, miedos, arraigados muchas veces desde niños, adolescentes, desde jóvenes, aún desde adultos, miedos y temores que no nos dejan avanzar, que nos impiden llegar al lugar donde tenemos que ir. Yo tenía que llegar a la tienda, pero antes de la tienda tenía un obstáculo grande y negro y que ladraba. Y eso impedía que yo llegara a la tienda, al lugar del destino. En nuestra vida ocurren esas cosas, hermanos. Vamos a leer en el libro de Mateo una historia donde los discípulos encontraron dificultades también hacia aquello donde el Señor Jesús los había enviado. Libro de Mateo, capítulo 14, en el versículo 22, una historia muy conocida. Vamos a leer hasta el versículo 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Noten, Jesús les estaba mandando ir delante de él a la otra parte del río, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otra versión dice: ¿por qué tuviste temor? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Haciendo un estudio de estos versículos, he encontrado, por ejemplo, que la palabra barca está escrita, mencionada 5 veces. La palabra barca, que aquí hace una simbología que representa nuestra vida, nuestra barca, nuestra vida, está mencionada 5 veces. Ahora, la palabra temor o miedo también está mencionada 5 veces. Usted revise, 5 veces menciona también la palabra temor o miedo, al igual que la palabra barca. Podemos entender que en nuestra vida vamos a tener temores, vamos a tener miedos, pero hay otra palabra que también se repite 5 veces. ¿Y saben cuál es esa palabra? Jesús.
Jesús también se repite 5 veces, al igual que barca y al igual que miedo o temor. Puedo entender con esto, hermanos, que el Señor nos dice, en su vida van a tener miedo, van a tener temor, pero al igual que van a tener miedo, al igual que eso, también yo estaré allí con ustedes. Aleluya. Entonces, que yo puedo tener miedo o temores en mi vida, puedo pasar, pero debo saber también que Jesús también va a estar allí las veces que yo tenga temor. Por eso que Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amados hermanos, este mensaje es para aquellos que han desarrollado un temor en su vida, lo cual no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que vivamos nuestra vida en miedo, en temor, que seamos libres de temores, libres de miedo. Pero eso no quiere decir que el temor no va a estar, el temor está presente. Porque está 5 veces presente allí con los discípulos, está en su vida, pero Jesús también promete estar allí también todas las veces que sea necesario. No temas, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, dice, siempre te ayudaré, siempre estaré contigo. Isaías 41:10. Entonces tenemos que tener esto en mente. Cada vez que yo tenga miedo, tengo que saber en mi mente y en mi corazón que Jesús está allí conmigo, junto al temor. Él está allí para derrotar al temor. Aleluya. Cuando usted empieza a tener temor en su vida, cuando esté en su casa, cuando esté en el lugar que esté, y de pronto venga a su mente sentimientos, emociones de miedo, de temor, también debe usted recordar que Jesús también está allí conmigo. Amén. Hablemos un poquito del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Dónde se origina el miedo? Bueno, los psicólogos dicen que el miedo es un sentimiento, es una emoción de aquello que percibimos el peligro. Cuando yo veo que un perro se acerca grande, enseñándome sus dientes, y yo puedo percibir que se acerca el peligro, mi cuerpo, mi alma, algo va a empezar a percibir ese temor. Entonces el miedo es algo emocional, es un pensamiento, un sentimiento, una emoción. No estoy negándolo, existe, claro que existe en nuestra mente, lo podemos percibir. Ese miedo, ese temor, hermanos, nos impide avanzar, nos impide continuar, no nos deja llegar al lugar donde teníamos planeado llegar. El miedo, el temor nos impide, nos quita la posibilidad de vivir vidas de paz y de gozo. Una persona que tiene temores, miedo en su corazón, no está viviendo una vida de paz, no está viviendo una vida de gozo, de alegría, no está viviendo una vida de alegría en el Señor. ¿Por qué? Porque los miedos están tomando control de su vida. ¿Sabe? El miedo es un regalo del diablo. El miedo es un regalo que el diablo le da a todos sus hijos. Podemos ver en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 10, donde es la primera vez que se menciona esta palabra miedo en la vida de Adán. Después del pecado, Dios viene a Adán y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera vez que Adán muestra señales, habla de que tuvo miedo. Entonces el miedo se origina después del pecado del hombre. Y cada criatura, cada niño o niña que nace desde el vientre de su madre, nace con esa naturaleza de temor, de miedo en su vida. Ahí es originado. Pero este miedo va a querer tomar control por el resto de su vida de la persona. Gracias a Dios que apareció Jesús. Aleluya. Entonces el miedo es originado, hermanos, desde que nacemos, pero que debe ser quitado de nuestro corazón, que no debe gobernar nuestra vida. Es parte de la antigua naturaleza, es parte de la naturaleza del pecado.
El miedo no es parte en mi vida. El miedo no tiene que ser parte de su vida. Puede estar rondando, puede estar allí. Mis ojos pueden estar viéndolo, puedo estar percibiéndolo, pero no me va a tocar. El miedo no puede dirigir mi vida. Conocí una señora en provincia que me decía, cada vez que yo veo un helicóptero en los aires, me escondo debajo de la mesa de mi casa. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Cuando era niña, los terroristas venían en avionetas y nos disparaban desde los aires. Y entonces ahora que ya tengo como 60 años, cada vez que veo un helicóptero, me acuerdo y pienso que son terroristas que vienen y voy y me escondo. ¿Por cuántos años de su vida esta mujer, gobernada por el miedo? Eso solo por dar un ejemplo. Saben, en el mundo hay miles de personas gobernadas y dirigidas por sus temores. No hago aquello porque me puede pasar esto. No voy a tal lugar porque me puede pasar aquello. No, esto no lo hago porque es peligroso. Gobernados por su temor. Cuando nosotros debemos ser gobernados por la palabra de Dios y no por el temor de Dios. No por el miedo que el diablo nos pone. Otra cosa es el temor a Dios. El miedo es algo que viene del diablo. Es un temor que nos impide avanzar, que nos impide crecer, que nos impide desarrollarnos. Entonces, estas emociones, estos sentimientos, hermanos, muchas veces se originan desde que éramos unos niños, como les contaba hace un rato, desde la infancia, traumas. A veces en nuestra cultura se nos dice, ¿no? Ya tienes que echarte a dormir porque si no va a venir el cuco, si no obedeces a tu mamá, y nos empiezan a sembrar palabras de temor, de miedo, y vamos creciendo y pensamos muchas veces que es normal sembrar el miedo y el temor en alguien cuando estamos causándole un tremendo daño. ¿Sabe? El miedo no es de Dios. Entonces, pero sí se origina muchas veces en la infancia, con traumas. A veces los hijos ven al papá golpear a la mamá y empiezan a tener miedo en su interior. O viceversa también, esposas dañadas. También se origina por fracasos pasados, dolorosos. Los jóvenes adolescentes que han estado por ahí con alguna señorita, con algún muchacho, terminaron una relación y entonces ella o él terminaron heridos, golpeados y ahora tienen miedo de empezar a amar a otra persona porque dicen, no, me puede pasar lo mismo otra vez. Conozco muchas personas que se han quedado solteros, solteronas, como se dice, porque no, tengo miedo de que me pase otra vez. Entonces, ¿quién gobierna su vida? El miedo. Gracias a Dios que Jesús, hermanos, nos promete librarnos del miedo. Aleluya. El miedo no nos deja avanzar. Así es que todo sentimiento, todo fracaso pasado, doloroso, es parte del pasado, pero que yo me tengo que aceptar tal como soy. El miedo también es originado por sentimientos de culpa o autocondenación. Personas que se sienten que su hogar es un fracaso porque ellos son los culpables. Dicen, mi esposo nos abandonó porque yo no fui una buena mujer. Él dice, no, yo me fui porque ella me destruyó la vida. Entonces empiezan a culpar a alguien o a sentirse ellos culpables. Se sienten condenados. ¿Sabe? Dios no nos mira así. Pero muchas veces son los motivos donde se origina el miedo. Por pecados no solucionados. Amenazas imaginarias en nuestra mente relacionadas con un presente, pasado, futuro. Jóvenes que dicen, no sé qué va a ser de mi vida, estudiaré, no estudiaré, me casaré, no me casaré, no sé qué hacer. Y empiezan a dar lugar al miedo en su vida. La Biblia dice, no deis lugar al diablo, y el miedo es parte del diablo. Esta palabra miedo, del griego, fobeo, ¿no? ¿Han escuchado, por ejemplo, esas palabras que algunos dicen? Te han preguntado cuando alguien te pregunta, ¿a qué le tienes fobia? ¿Verdad? Y uno dice, yo tengo fobia a las alturas, tengo fobia a las arañas. Esa palabra fobia deriva de fobeo, que significa pánico. Son trastornos de la salud mental. No está bien. Dígale que está a su costado, no tienes fobias, eres libre, no tienes miedo. Las fobias no son de Dios.
Los miedos no son de Dios. Vienen parte de un dios llamado Fobos, ¿no? En la mitología griega había un dios que se llamaba Fobos. ¿Quién era este Fobos? Era el dios del miedo, el dios del pánico. Dicen que este Fobos aparecía siempre antes de cada batalla. Antes de cada batalla iba adelante este dios Fobos para infundir justamente temor, miedo y lograr que el ejército rival huya, ¿no? O sea, causarles miedo era su propósito, ese era su objetivo, hacerlos huir. Ni siquiera ellos luchaban frente a frente, sino que antes de la lucha aparecía él para que el enemigo se desaliente, se asuste, se atemorice y termine huyendo. Ese era su objetivo de Fobos. Y es lo mismo que el diablo hace. Es lo mismo que el diablo hace. Nos quiere desalentar, desanimar, nos infunde temor, miedo. Ni siquiera quiere que peleemos porque sabe que lo vamos a vencer. Entonces trata de asustarnos, trata de desanimarnos con su miedo. El mejor ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Goliat. La Biblia dice que Goliat por 40 días y 40 noches atemorizó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. 40 días, este gigante, cuando los ejércitos de Israel y los filisteos se juntaban en la línea de batalla y antes de empezar el combate, este gigante Goliat se paraba delante con su tamañazo que tenía, con su lanza, y entonces el pueblo de Israel lo veía y desaparecían. Patitas, ¿para qué te quiero? Todos corrían, empezando por Saúl. ¿Por qué? Porque veían algo tan grande que les causaba temor y pánico y terminaban huyendo. No había batalla, no había conflicto, porque Goliat los asustaba y ellos terminaban huyendo. Esa es la voluntad del diablo, hermanos. No quiere que peleemos. Siempre nos va a infundir miedo y temor. No nos va a dejar avanzar. No quiere que vayamos a aquel lugar donde Dios nos ha mandado, aquel propósito. No quiere que lleguemos, quiere que nos estanquemos. No quiere que avancemos, no quiere que conquistemos. Amén. Miren lo que dice en Proverbios 29-25. Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El miedo, hermanos, es como un lazo. ¿Qué pasa si usted está parado y va a correr la maratón de 100 metros? Tiene una meta, un objetivo a donde llegar, pero antes de que usted salga, está listo para la batalla, y antes de que salga a correr, de repente un lazo cayó sobre su cuerpo. Lo ató. Y todos salen corriendo, pero usted no puede avanzar porque está atado al lazo. La Biblia dice eso en Proverbios 29-25. El temor del hombre le pondrá lazo. Si tú no avanzas, si tú no conquistas, si tú no llegas a tu meta, a tu objetivo, a tu propósito, es porque algo te está impidiendo avanzar, algo te ha enlazado. Y eso es el miedo. Dígale que está a su costado: no tengas miedo, no tengas miedo. El lazo del diablo siempre nos va a querer detener. Aleluya. Cuando pensamos en Mateo 14, 22 al 33, en los versículos que hemos leído de los discípulos y los apóstoles, vemos que ellos tenían un lugar, un destino, un camino a dónde ir, a dónde llegar. Jesús les había dicho: vayan al otro lado del río, luego yo los alcanzo. Mientras, vayan. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. De pronto empezó a levantarse la tempestad, dice, y ellos tuvieron pánico y temor y miedo. ¿Cómo enfrentamos el miedo? ¿Cómo enfrentamos el temor en nuestra vida?
¿Cómo lo derrotamos? La Biblia nos aconseja cómo podemos enfrentar el miedo, como lo hicieron los discípulos, como hicieron muchos hombres en la Biblia. En primer lugar, enfrentamos el miedo, enfrentamos los temores con el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. El profeta Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de la palabra de Dios. Cuando uno no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, entonces perece. Entonces el miedo lo vence, el miedo lo derrota. ¿Saben por qué David venció a Goliat? Porque David conocía la palabra de Dios. Dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafía el ejército del Dios viviente? David conocía a un Dios grande. David sabía cómo enfrentar al miedo. Él tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo enfrento el miedo? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo debo saber que el miedo va a estar presente. La Biblia dice que el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando. ¿A quién? Devorar. Ese diablo es el miedo, es el temor. Alrededor de usted está buscándolo para devorar. La pregunta es, ¿se va a dejar devorar usted? Ese mismo diablo rondaba a los discípulos. Vino los vientos, vino Jesús. Ellos pensaban que era un fantasma. Miren, eran sentimientos, emociones en su mente que ellos empezaban a imaginar. Imágenes que el diablo ponía. Pero sabe, el conocimiento de la palabra de Dios nos dice justamente eso, que Él siempre está ahí alrededor. El conocimiento de la palabra de Dios nos dice que el miedo, el temor siempre va a rondar, siempre va a estar, pero no me va a tocar, no me va a detener. Yo voy a continuar hacia adelante, hacia mi objetivo, no me va a detener. Aleluya. Los discípulos tenían el encargo de llegar al otro lado del río. Ellos tenían que avanzar. La orden de Jesús era, vayan al otro lado. Ellos hicieron. Y sabe, Pedro más adelante le dice a Jesús, Señor, ¿puedo ir yo donde tú estás? Y Jesús le dice, ven. Y él avanzó, empezó a ir, siguiendo el consejo de Jesús. Y de pronto, ¿qué sucedió? El miedo entró otra vez en su mente. Fue el miedo lo que hizo mirar a Pedro a los costados. Fue el miedo. Se apoderó de él. ¿Sabe? Debemos entender esto, hermanos, que el miedo siempre va a estar alrededor de nosotros, pero no nos tiene que detener. Tenemos que saber que Jesús también está ahí. Así que no podemos asustarnos. El miedo es parte de la vida. Una cosa es ver el miedo que se levanta y otra cosa es darle lugar en nuestra vida. Otra cosa es darle lugar en nuestra mente, en nuestro corazón. Puede estar ahí rondando y no me va a matar porque Dios está conmigo. Una pregunta, ¿Pedro murió? ¿Pedro se ahogó? ¿Los discípulos murieron por el miedo? No, ¿por qué? Porque Jesús estaba allí. Entonces el miedo siempre va a rondar, siempre va a estar alrededor, pero no me puede detener. Como decía César Vallejo, no el poeta, no puedo impedir que los pajarillos vuelen encima de mi cabeza, arriba en los vientos, no puedo impedirlo, pero sí puedo impedir que hagan su nido en mi cabeza. Eso sí lo puedo impedir, lo saco. No puedo impedir que el miedo esté, puede estar, pero sí puedo impedir que se aloje en mi mente y en mi corazón. Sí puedo impedirlo. Amén. Entonces, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para enfrentar el miedo. Es un sentimiento, es una emoción, ahí estará. Pero no me va a detener. No me va a detener, no me va a dejar avanzar. Yo voy a avanzar, yo voy a llegar al objetivo, yo voy a llegar a la meta. En segundo lugar, ¿cómo enfrento el miedo? ¿Cómo enfrento los temores? Como lo hicieron los discípulos. Cuando usted tenga miedo, hermano, clame a Jesús. Clame a Dios. Llámelo.
Dice que ellos, cuando veían que Jesús venía, y ellos pensaban que era un fantasma, dice que dieron voces de miedo. Pero dice literalmente la palabra de Dios, pero enseguida, Jesús vino a ellos. ¿Qué significa la palabra enseguida? Al instante. Ellos dijeron, Señor, sálvanos. Y Jesús enseguida, yo soy, no teman. En el mismo momento que el miedo puede estar invadiéndonos y queriendo tomar control, perturbando mi mente y no dejarme dormir y estar asustado, en el mismo instante, Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús. Y dice la palabra que enseguida Él vendrá a la respuesta. Ellos hablaron y enseguida Jesús estuvo allí. Lo mismo ocurrió en el verso 30-31, cuando Pedro, al hundirse, ni bien Pedro empezó a hundirse en las aguas, dijo, Señor, sálvame. Y dice la Biblia literalmente, al momento Jesús le extendió la mano. Al momento. ¿Qué significa al momento? Al instante. Y Jesús no es como nosotros los limeños, ¿no? Un momentito puede ser 10 minutos, 20 minutos, una hora, ¿no? Jesús dijo, la Biblia dice que Jesús al momento le extendió la mano. ¿Sabe? Cuando uno empieza a tener miedos, pánicos, temores, clame a Dios. Y al mismo instante, al mismo momento, enseguida Jesús estará allí para darle el socorro que usted necesita. Necesitamos, por lo tanto, hermanos, aprender a confiar en Dios, aprender a creer en Dios, que Dios está allí, como está en mi vida, en mi barca, como está el miedo, el temor, también está Él allí presente. Aleluya. Tengo que aprender a confiar en Jesús, que Él está allí. La Biblia habla no solo de ellos, la Biblia habla de David. Cuánto temor sentía David. Miren lo que dice David en el Salmo 56, verso 3. David dice, en el día que temo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. Amén. En ese día que yo tengo miedos, en ese día dice, yo en ti confío. Aleluya. Entonces, es Jesús, hermanos, el llamado a librarnos de todo temor. Es Jesús, el llamado libertador de nuestras almas. Él vino a deshacer toda obra del diablo, porque el miedo y el temor es una obra del diablo. Hermano, hermana, amigo, que usted está escuchando, si usted está teniendo miedo, temores en su vida, es una obra del diablo que está operando en su mente, que quiere posicionarse en su corazón, que quiere adueñarse de su vida, que quiere dirigirlo y dirigirla hacia la voluntad de Él. Eso es el miedo. Jesús vino a liberar. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. No una vida de miedo. En 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es el del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y esta es la parte que yo necesito. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el miedo y el temor es una obra del diablo, sí, pero Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Él es el libertador por excelencia, aleluya. Su voluntad de Dios es que no tengamos temor. Él les dijo a los discípulos, no teman, yo soy, aleluya. Él desea, hermanos, que vivamos vidas de paz, de gozo, de avanzada, aleluya. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante, aleluya. La pregunta es, ¿quieres ser libre de temores? ¿Quieres ser libre de miedos? ¿Quieres dejar de estar paralizado por el temor? En el día que temo, yo en ti confío, dijo David. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos clamar a Él. Necesitamos buscarlo.
Él nos quiere liberar. Jesús te quiere liberar. Jesús te quiere librar. Esa es su voluntad. Lo hizo con la mujer de flujo de sangre. ¿Cuántos años estaba la mujer de flujo de sangre enferma? 12 años. ¿Creen que no tenía miedo? Había gastado todo su dinero, dicen médicos. Había ido donde los hierberos, los farmacéuticos, los brujos. Todos le cobraban. Antes dice gastaba y gastaba más dinero. ¿Creen que no tenía miedo? Y ella dijo, nadie me puede curar de esto. Toda mi vida viviré enferma ahora. ¿Creen que no tenía miedo, sentimientos de miedo? Probablemente hasta su esposo ya la había dejado porque no podía estar con él. ¿Creen que no había temores en la vida de esta mujer? Pero para esto apareció Jesús. Y Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre que estuvo atada, que no podía avanzar hacia su propósito de vida, porque el diablo la tenía atada y amarrada por 12 años. Lo mismo que la mujer encorvada por 18 años de su vida. Esta mujer encorvada, ¿creen que no tenía temores? Que seguramente cuando caminaba encorvada todos se burlaban de ella, que ella pensaba, así moriré toda mi vida encorvada, doblada, hasta que un día Jesús, el libertador por excelencia, apareció para deshacer esa obra del diablo en la vida de esta persona y la sanó, aleluya. O los leprosos no confiaron en Dios cuando vinieron donde Él. Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Creen que no tenían temores de ser rechazados? Pero avanzaron a pesar de sus temores. Avanzaron hacia la voluntad de Dios. Jesús nos quiere liberar de todo temor, de todo miedo. La voluntad de Dios, hermano, hermana, para usted es buena, es agradable, es perfecta. No es que se detenga. No es que vive en temor, no es que vive en miedo, es que vive en victoria. Es que viva haciendo lo que Dios le mandó hacer. No que esté detenida por el miedo, por el temor. Esa no es la voluntad de Dios. Aprendamos a confiar en Dios. Él es quien nos libera de todo temor, de toda obra del diablo que se puede originar en nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta noche. Padre, gracias porque tú eres nuestro libertador. Señor, te entregamos a ti, Señor, todo miedo, todo temor de nuestra vida, todo pecado, Señor. Tú nos aceptas tal y como somos. Sí, Señor, gracias, porque en ti somos más que vencedores. Señor, te pedimos en esta noche que tú nos liberes de todo temor, de todo miedo. Puede estar allí, pero no tocará porque tú me guardas, tú me has liberado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida abundante que tú nos das. Gracias, Señor. Podemos reposar en ti, podemos descansar en ti, en libertad, en paz, en gozo, Señor. Y avanzando, conquistando hacia aquello que tú ya has declarado para nuestra vida, hacia el propósito donde tú quieres que vayamos, Señor. Gracias. Toda la alabanza, toda la gloria sea para ti, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.